Otra de las ventajas de la unidad compartida es que, a pesar de haberla creado un miembro del centro, nunca la podrá eliminar mientras haya documentos dentro, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que podría eliminar los documentos que hay internamente, pero la unidad tendría, para poder eliminarla, tendría que desaparecer todos los documentos. Como veis aquí, hay una I de información que dice debe estar vacía para poder eliminarla, ¿vale? Con lo cual, por error, es difícil de eliminarla si hay documentación dentro. También hay que citar que tenemos una opción dentro de las unidades compartidas que es configuración de la unidad compartida, que esto nos permite establecer otros permisos igual menos restrictivos si queremos abrir las unidades compartidas fuera de nuestro dominio o con personas que no son de nuestro dominio, o incluso permitir o no permitir que las personas descarguen o copien o impriman los documentos de esa unidad, ¿vale? Pero estas indicaciones hay que hacerlas desde el panel administrador, con lo cual nosotros, como dominio de Escuncha, desde los que estéis en pilotaje, esto de momento no lo podemos cambiar. Esto lo debería de cambiar un administrador, ¿vale? Aquí viene algo más de información sobre ello, pero esto va a ser más complicado.